Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, mi salario era de 500 colones, esa monedita de 500 colones. Sin embargo, con esa monedita muchas cosas hacíamos los educadores que trabajamos y que ganamos en ese entonces. En ese momento yo venía saliendo, tenía apenas 5 meses de empezar mi carrera profesional. Yo me gradué en el año 64 en la Escuela Normal de Costa Rica y empecé mis lecciones, o sea, mi trabajo, a servir al magisterio en marzo del año 65. La verdad, no tenía noción que era ANDE, no se me dio mucha información, pero el grupo de personas que estaban en ese momento en la Escuela Rogelio Fernández Güell en Ciudad Colón me entusiasmaron y me afilié. Yo entré en el año 65, el 3 de septiembre del 65 me afilié, o sea que en este año voy a cumplir 52 años de estar afiliada a ANDE. Sentí que era una necesidad estar agrupadas con todas, porque si no, pues iba a quedar sola. La mayoría de mis compañeras en la escuela Rogelio Fernández Güell, todas pertenecían a ANDE. Entonces sentí la necesidad y la verdad que me siento agradecida con ese apoyo que me dieron mis compañeras para que entrara a la organización y siempre doy gracias a Dios por haber dado ese paso tan seguro. Lo que allí se respiraba era solamente deseos de servir, deseos de información, deseos de mejorar la calidad de vida, la calidad profesional del educador, la calidad laboral del profesional, porque en aquellos entonces el salario era muy bajo, ¿verdad? Pero las luchas todas fueron muy duras, nunca nos han regalado nada, siempre ha sido una lucha de calle, cuando nos convocaban asistíamos a las calles a apoyar a nuestra dirigencia. Mi primer acercamiento de ANDE fue cuando se me nombró en el año 78 presidenta de la filial básica 1205 en Acerrí. Tenía yo 2 años de haber llegado al cantón y un grupo de compañeros lanzaron mi nombre para que yo ocupara la presidencia de esa filial y gracias a Dios pues tuve el apoyo de toda la agrupación. En ese momento estaban alrededor de unas 300 personas reunidas en el salón de la escuela de PUAS de Acerrí. Y desde allí mi acercamiento a ANDE ha sido muy de cerca, porque me involucré desde el principio en todas las actividades gremiales a que me invitaban. En esos momentos lo que más era la vivencia que se daba en la afiliación, en la filial, ¿verdad? Las actividades que realizaban. Pero creo que cuando ya yo llegué al primer congreso que se me invitó o que asistí como delegada en el año 78, ahí fue donde yo empecé a escuchar muchas vivencias de mis compañeros anteriores que pude lograr conocer en ese congreso. Para mí fue importante conocer a personas como don Efraín Rojas, como don Winchin de Limón, que tenía algo característico. Ese señor era el secretario general y siempre andaba con su bolsita de papel. No llevaba ningún bulto y ahí llevaba siempre los documentos. Y hablaban cosas muy interesantes. Esos hombres y esas mujeres de esos años hablaban cosas muy interesantes. Quiero aclarar que mientras yo fui afiliada del año 65 al 78, nunca asistí a un congreso. Pero nunca asistí como delegada, pero sí asistía como afiliada a los congresos que se realizaban en el Gimnasio Nacional. Yo fui en el año 96 y 97 primera vicepresidenta de ANDE
Cuando llegué a la directiva central, mis compañeros de la directiva me honraron con su voto y logré llegar a ese puesto por 2 años consecutivos, trabajando con don Carlos Vindas como presidente, con don Alexander Ovares como fiscal, como secretario general estaba también don Carlos Quiroz, y como fiscal estaba don Alexander, ¿sí? Bueno, fue un periodo muy interesante y muy importante, donde logramos servir al educador hasta donde logramos poder, ¿verdad? Ahora, después de que estuve en servicio y que llegué de nuevo pensionada, pues también logré ser vicepresidenta, pensionada, y de la misma manera sirviendo siempre a la educación y a los compañeros todas las veces que me necesitaron. ¿Qué lucha recuerdo? Fueron tantas, la verdad que fueron muchas en las que he tenido la dicha de participar. Recuerdo la lucha donde doña Lilian Mora Blanco, que fue secretaria general, donde estaba Ricardo García del SEC, porque había una colisión ahí de magisterio, ¿verdad? Estaba como empezando en la dirigencia, pero si me dice más adelante qué lucha en mis años, la lucha cuando se dio en el año 93, cuando los educadores luchaban por mejores salariales, ¿verdad? Por la dignificación del educador, y que fue muy fuerte, El 95 que nos golpeó mucho, ¿verdad? Y que estuvimos demasiado golpeados en el sentido de que fue 1 mes y medio casi que estuvimos en las calles, que nuestra salud se quebrantó, y que a pesar de todas esas cosas, pues nosotros creemos que hicimos el esfuerzo que hubo que hacer. Muy fuertes. Nosotros vimos gente que se enfrentaron a la policía. Y sin embargo, nosotros fuimos mujeres muy valientas, porque usted sabe que en el magisterio la mayoría son mujeres, ¿verdad? Yo tengo fotografías de personas allí que estábamos al frente y la policía al frente ahí con nosotros, y nosotros nunca perdimos el control, pero siempre estábamos al frente, siempre estuvimos al frente. Y en ese momento, gracias a Dios, pues estábamos todas las organizaciones unidas, ¿verdad? Las organizaciones magisteriales estábamos unidas, y todas aportábamos. Una aportaba la tumbacocos, otra aportaba otra cosa, pero todas colaborábamos de una y otra forma, ¿verdad? Pero sí, vimos cuando se firmó la ley también, ¿verdad? Ahí en la Asamblea Legislativa, que eso fue lo más doloroso. Vimos la vigilia que allá en Casa Presidencial, cuando don José Figueres era hijo, era el presidente, ¿verdad? Y que don Álvarez de Santi era el presidente de la Asamblea Legislativa. Y en ese grupo estaba doña Sandra Pix, estaba don Faría Yales, personas que hoy están y que nos traen tan duros recuerdos, porque nos traen al presente en este momento. Ver a estas personas es recordar lo que vivimos en el 95, porque ellos no tuvieron piedad de un magisterio que clamaba por sus derechos,
porque lo que hicieron fue arrebatarnos los derechos de nuestra pensión y quedarnos sin nada. Y quedarnos sin nada. O sea, esos derechos al pensionarse, que el compañero que trabajó un montón de años allá en la montaña, pasando ríos y pasando dificultades y atravesando las campiñas a caballo, la montaña, ellos no tuvieron piedad. O sea, nunca pensaron en ese educador que sirvió hasta el último rincón de Costa Rica. Porque hasta en el último rincón de Costa Rica hubo un maestro. Nunca ha dejado de existir la educación, a pesar de siempre, siempre mis compañeros educadores estuvieron presentes. En todo, en el este, en el norte, en el sur, en el oeste, siempre ahí presente. Y de un momento a otro que vengamos y nos quedemos sin nuestros derechos, porque lo que peleamos eran nuestros derechos de las pensiones. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque nosotros, los educadores, nunca hemos dejado de cotizar o nunca dejamos de cotizar a nuestra pensión. Soñábamos que al llegar al final de 30 años, que era el tiempo acumulado para pensionarse, íbamos a tener nuestra pensión, el capital. Pero resulta que de un momento a otro se dijo, no hay. Yo siempre he dicho a mis compañeros, cuando he hablado ante mis compañeros, yo siempre, pensemos, no juzguemos, pensemos que ese dinero lo invirtieron en carreteras, en hacer hospitales, en mejorar el desarrollo del país. Porque cuando nos decía que no había dinero para pagar el aguinaldo y que nosotros éramos los culpables, jamás hemos sido los culpables, porque nosotros siempre hemos cotizado, nunca hemos dejado de cotizar y todavía hoy pensionados y seguimos cotizando. Somos el único país en América que cotiza después de haber trabajado tantos años. Yo recuerdo que yo salía de aquí de mi casa, salía 6:30 de la mañana y llegábamos a Ande y era a organizar junto con mis compañeros. El presidente era en ese momento don José Antonio Castillo. En el 95 era don José Antonio Castillo el presidente, junto con el directorio, a ver, quiénes estaban. No, en ese momento. Pero ellos eran los que daban las directrices y nosotros solamente seguíamos las órdenes y caminábamos por todas las calles de San José. Por todas las calles de San José, con micrófonos, con la tumbacocos, desfilábamos. Bueno, hicimos la marcha de la mujer, una marcha todas vestidas de blanco. Como parte de esas como parte de la huelga del 95, la marcha de la mujer. Por ahí andan unas fotos muy lindas que uno cuando las ve llora, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo, verdad? ¿Cómo luchamos? Esa fue una huelga que nos desgastó totalmente. Personalmente perdí parte de mi salud porque tuve que salir en carrera a hacerme una mamografía. Dice el doctor que del estrés que viví aparecieron ganglios en mis senos, 2 en uno y otro en el otro. Y entonces tuvimos que correr para ver qué era, pero gracias a Dios, cuando ya fui al oncólogo, al hospital, me dijo que era estrés. Sin embargo, en mi familia, mis hermanas, como nos habían rebajado el salario, habíamos perdido el 50% del salario, una cantidad de educadores que nos quedamos hasta el final. Mis hermanas me decían, no, usted no se va a preocupar, vamos a buscar el remedio. Y yo me tomé una cantidad de pastillas que me buscaron, que me dieron, que me tomara, y yo me las tomé, ¿verdad? Porque tenía que seguir trabajando, la vida continuaba. Y cuando yo llegué un 5 de octubre, que no se me puede olvidar,
donde el doctor Montero o Rojas Montero al Hospital San Juan de Dios y me vio, me examinó, porque yo dije, "Y seguro es cáncer lo que tengo, ¿verdad?" Y me dice, no, niña Ruth, no tenés nada.